Kilómetro de humo. Mi nombre es Humberto Castañeda y, desde 1999, mi vida ha transcurrido con los codos apoyados en un volante de 18 velocidades. He cruzado México de cabo a rabo, de la selva tropical a la planicie polvorienta, cargando desde aguacates hasta maquinaria de construcción. He sorteado retenes improvisados, derrumbes, apagones y la tentación de quedarme dormido sobre el asfalto. Nada, sin embargo, se asemeja a lo que me topé una madrugada de mayo de 2018 en la ruta estatal 12A, un tramo nuevo que une Puerto Peñasco con Imuris, en pleno desierto de Sonora. Ahí conocí el kilómetro 423, un lugar donde las luces del tablero parecen latir al ritmo de algo que no es humano. Aquel viaje comenzó rutinario. Llevaba un remolque plano con piezas de perforación para una mina de litio, debía entregarlas antes del amanecer. El desierto siempre me pareció el terreno más noble para manejar, porque la recta interminable anestesia la imaginación. Esa noche, sin embargo, el aire se movía en oleadas de calor antinatural, como si alguien hubiese encendido hornos debajo de la arena. Entre las 2 y las 3, el cielo se tornó de un gris acerado, no era niebla ni polvo, sino un velo mate que absorbía el haz de mis faros. Disminuí la velocidad hasta los 40 kilómetros por hora y encendí las luces auxiliares. 5 minutos después, el GPS se congeló en pantalla azul. No me preocupé de inmediato. Conocía el camino, o eso creía. Al pasar el hito que marcaba el kilómetro 420, un desagradable hormigueo me trepó por la nuca, como si alguien estuviera soplándome al oído. Miré fugazmente el asiento del copiloto, vacío, claro. Apreté los puños sobre el volante y puse la radio en frecuencia local. Solo un crujido eléctrico respondía. Seguí. 3 kilómetros más allá, apareció un letrero nuevo, Álamo Seco 14 kilómetros. Juraría que al planificar la ruta no había visto ningún poblado con ese nombre. La aguja de combustible estaba en la última quinta parte, decidí desviarme y buscar diésel antes de quedar varado. Tomé la salida hacia un camino de brecha compactada, un sendero tan liso que parecía entablillado bajo la llovizna de polvo. El termómetro exterior marcaba 45 grados centígrados, pero el aire que entraba por la rendija de la ventanilla estaba tan frío que empañaba los cristales. El primer signo de civilización fue un arco metálico oxidado. Detrás, un caserío de paredes de bloc sin enjarrar y techos de lámina. Todo lucía recién abandonado, las puertas, entreabiertas, mostraban interiores vacíos pero limpios, como si la gente hubiese salido a misa y todavía no regresara. Ningún perro, ningún motor lejano, ni siquiera grillos. A la izquierda distinguí una caseta con surtidores antiguos, marca Atlas, de manecillas mecánicas. Me acerqué con cuidado, detuve la unidad y descendí. Pisaba un suelo agrietado teñido de algo negro, como ceniza húmeda. Llamé, sin obtener respuesta. Intenté activar la bomba de combustible, la manija giró y un chorro delgado salió, suficiente para llenar el tanque. El diésel olía distinto, áspero, como aceite quemado. Pagaba siempre en efectivo, pero no había a quién. Coloqué 500 pesos sobre el mostrador y volví a la cabina. Encendí el motor. Nada. Volví a intentarlo. El arranque giraba, pero parecía estrangular el diésel en lugar de quemarlo. Un golpe seco contra la caja de herramientas me hizo girar la cabeza. Entonces lo vi, un niño de unos 8 años, cabeza rapada, piel terrosa, ojos hundidos como carbones apagados. Llevaba un overol gris demasiado grande. No se movía, solo me observaba. Mi primera reacción fue abrir la puerta para preguntarle si estaba perdido. Cuando mis botas tocaron el suelo, el niño ya no estaba. Ni huella ni rastro. Un golpe sordo sonó ahora en la compuerta trasera del remolque. Corrí con la linterna. Nada, salvo una marca larga, como si hubiesen arañado con algo metálico la pintura recién lavada. Regresé a la cabina y, en la penumbra, descubrí que sobre el tablero alguien había escrito con un dedo sucio, 423.
Ese número, el kilómetro que acababa de dejar atrás, me perforó el estómago. Revisé el cronómetro del camión, estaba retrógrado, marcaba una 15, cuando yo sabía que eran casi las 4. El silencio envolvía todo, quebrado solo por un repiqueteo lejano. Seguía sin ver gente, pero intuía movimiento. No quise quedarme. Bajé y revisé el tanque. El combustible chispeaba como mercurio coagulado, comprendí que no debía usarlo. Desenrosqué la tapa, dejé que se vaciara y conecté el tubo de reserva auxiliar. Trepé a la cabina, giré la llave y el motor rugió, aunque con un timbre más grave de lo habitual. Con maniobra lenta, realicé un giro de 3 puntos para salir del pueblo. A mitad de la vuelta, los faros iluminaron la iglesia de Álamo Seco, una nave pequeña, de cúpula baja, recubierta de yeso gris. La puerta estaba abierta de par en par y un resplandor rojizo pulsaba en su interior, un latido de brasa. Sin pretenderlo, clavé la vista y sentí que algo dentro de aquel templo absorbía mis pensamientos, como un remolino de voces que me obligaba a escuchar si quería seguir con vida. El volante se me escapaba de las manos. El trailer se desplazaba solo, directo a la fachada. Detuve la marcha apenas a metros de los escalones. Saqué la cruceta y descendí, temblando. Mi intención era sellar la puerta de la iglesia con unas cadenas que vi desparramadas junto a un poste, impedir que esto se acercara. Pero al pisar el atrio, el resplandor se extinguió y en su lugar quedó un silencio tan profundo que sentí mis tímpanos latir. El aire se hizo sulfuroso. Un campanazo vibró sin campana. Creí ver una silueta de sotana, más alta que cualquier hombre, pegada a la pared del altar, pero con la cabeza al revés, los pies donde debía estar la coronilla. Corrí. Atrás de mí resonaron pasos que no tocaban el suelo. Al subir a la cabina, cerré con doble seguro y arranqué. Las llantas traseras patinaron como sobre talco antes de encontrar tracción. Vi, en el espejo, el campanario desmoronarse sobre sí mismo, convertido en polvo gris que flotaba en el aire quieto. Alcancé la brecha principal y sentí alivio. Pero antes de incorporarme a la ruta estatal, el tablero se apagó completo. Las luces, el tacómetro, todo. Solo el motor seguía, jadeando como un pulmón perforado. Conduje a ciegas, guiado por la línea central reflejando pálida en la oscuridad. El sistema de frenos comenzó a silbar, el aire comprimido se fugaba sin motivo. Al tomar la primera curva, el volante se puso rígido, como soldado. Tuve que sacar el freno de motor, engranar primera y dejar que el vehículo se detuviera por sí mismo. El traqueteo del metal caliente se transformó en un gemido. Era el mismo murmullo que había escuchado en la iglesia. Abrí la guantera buscando cualquier cosa que sirviera de amuleto. Toqué un rosario maltrecho, regalo de mi difunta madre. Lo apreté contra el pecho y recité una oración automática, olvidada desde la adolescencia. A mitad del Padre Nuestro, algo golpeó la ventanilla del conductor. No quise mirar. El vidrio vibraba como membrana de tambor. Giré la cabeza apenas 1 centímetro y distinguí un rostro pegado al cristal, ojos como pozos sin fondo, piel resquebrajada y negra. El mismo niño, aunque ahora con la boca cosida por un alambre oxidado. La ventisca levantó pequeños remolinos de ceniza que se colaban por las hendiduras de la puerta. Sentí el alambre arrancándome el aliento. No recuerdo bien cuánto tiempo permanecí inmóvil. Cuando la rigidez se dio, el rostro ya no estaba. Solo quedaba una huella húmeda, como si hubiese respirado una bocanada helada sobre el cristal. Aproveché y giré la llave otra vez. Todo el tablero se encendió de golpe, como si nada hubiera pasado. El reloj digital marcaba 6:17. Al frente, el amanecer teñía de rosado la línea del horizonte. El desierto recuperaba su color normal. Necesitaba gente, testigos, cualquier cosa tangible. Avancé unos 30 kilómetros hasta la estación de Pemex El Tope. Cuando bajé, el despachador me saludó con un chiflido y me preguntó si venía de Hermosillo. Le conté lo sucedido, su expresión pasó del escepticismo a la pena. Dijo que, años atrás, antes de que la mina agotara los acuíferos, existía un poblado llamado Álamo Seco,
consumido por un incendio de origen desconocido. Murieron casi todos, encerrados en la iglesia porque alguien atrancó la puerta con cadenas. Las víctimas, según rumor de la región, no habían sido enterradas, sus cuerpos se redujeron a ceniza, esparcida por el viento. Nunca apareció responsable. Le pedí más datos, terminó encogiéndose de hombros. Al marcharme, descubrí polvo gris acumulado en el cofre, formaba el número 423 como si alguien lo hubiera soplado con cuidado. Han pasado 7 años. A veces despierto de golpe sobre la litera de mi nuevo camión, sintiendo el olor a diésel quemado mezclado con esa ceniza imposible de quitar. No volví a cruzar el desierto de Sonora después del anochecer. Llevo el rosario colgado del retrovisor, las cuentas desgastadas por mis dedos. Cada vez que el GPS parpadea o la radio se llena de estática, recuerdo el kilómetro 423 y me pregunto cuántos choferes, en este mismo instante, estarán desviándose hacia un poblado que ya no existe, atraídos por surtidores que dispensan combustible muerto y por un campanario sin campana que convoca almas a su misa eterna. Yo tuve la suerte de escapar, no sé si la próxima vez el desierto me permitirá huir. Mientras sigo rodando, miro de reojo el tablero. A veces me parece ver escrita, fugaz, una palabra que borra cualquier atisbo de sueño, vuelve. Kilómetro 221. Yo no me considero asustadizo. Aprendí a rodar sin copiloto y a resolver con lo que hay, un foco de reserva, cinta negra, un poco de alambre, café cargado y fe en los frenos. He visto lo peor de la noche en carretera, pero de gente viva. Lo que voy a contar pasó en 2018, en la 57, entre Matehuala y San Roberto, y desde entonces cada vez que un perro negro se me cruza, el estómago se me hace nudo y el acelerador se me vuelve piedra. Aquel viaje era carga seca, tarimas de abarrotes y medicinas, destino Saltillo. Me dieron la caja tarde por un ajuste de inventario y salí de San Luis Potosí casi a las 21:30. El plan era pasar la madrugada rodando, dormir un rato ya del otro lado y descargar en la mañana. La noche venía serena, sin viento, el tráiler jalaba parejito y yo me mantenía despierto con el clásico ritual, termo lleno, música bajita, la mirada a lo lejos. A eso de las 2:10 me pegaron los párpados. Los ojos ardían como si me hubieran soplado arena. Empecé a cabecear. Busqué un lugar para orillarme antes de meter la pata. Encontré un paradero viejo, de esos que están abiertos por costumbre y no por negocio. Solar amplio con grava, un par de postes con luz amarilla, un remolque cafetería con la ventana entreabierta y 2 camiones dormidos a distancia. Me acomodé pegado a la barda, metí freno de mano, apagué motor y bajé a estirar la espalda. El aire estaba frío y olía a tierra húmeda aunque no había llovido. En la ventana del remolque, una señora bajita me ofreció café y un emparedado. Lo acepté. Comí sin hambre, nomás para asentar el cuerpo. La señora me miró como se mira a quien ya trae sueño encima y dijo, casi en susurro, que esa madrugada prefería no platicar. Le pagué, le agradecí, regresé al tracto. Lo vi cuando cerré la puerta y prendí la luz de cabina. Un perro negro, flaco, pelaje opaco, orejas gachas, parado a media distancia observándome. Tenía el lomo hundido y un ojo velado, blanquecino. No gruñía. No movía la cola. Parecía esperar. Abrí la ventanilla, partí la mitad del emparedado y la aventé hacia la grava. El perro se acercó sin prisa, olió la comida, la comió en 2 mordidas, me miró de nuevo con ese ojo nublado y se fue hacia la sombra, sin ruido, como si la tierra lo hubiera absorbido. Cerré cortinas, me quité las botas y me recosté en el litero. Puse una alarma a las 3:30. Dormí de golpe, pero el sueño no fue descanso. Entre parpadeos sentí primero un golpeteo suave contra la caja, como si hubieran lanzado piedritas. Luego un raspón larguísimo, de punta a punta, que me heló los dientes. Abrí los ojos y me quedé quieto, escuchando. Silencio. Después, muy tenue, pasos alrededor del tracto, 4 apoyos, pausados, acariciando la grava. Quise pensar que era el perro hurgando bolsas. No me levanté.
Me cubrí hasta el cuello, apreté los dientes y conté respiraciones. La alarma nunca sonó. Me despertó el frío. Afuera clareaba. Encendí el motor, revisé el tablero, todo en orden. En el paradero había más camiones y el remolque cafetería ya estaba vendiendo. Antes de moverme, un olor agrio me llenó la nariz, viejo, como hierro y humedad encerrada. No venía de mi motor. Venía de la carretera. Me dije que eran ideas mías, metí primera y me incorporé. La recta antes del kilómetro 221 siempre me había parecido noble. No es un tramo difícil si se respeta. Yo iba en 80, la aguja quieta. Todo normal hasta que de pronto el tablero parpadeó y el estéreo se ahogó. La aguja del voltímetro bajó de golpe y volvió a subir. El motor tosió. Orillé el tráiler en el acotamiento, puse intermitentes. El olor regresó, más pesado, metiéndose por los respiraderos, untándose en la lengua. A carne vieja con sangre seca. Se me enchinó la piel. Apagué todo, abrí el cofre, revisé mangueras, alternador, correas. Nada extraño. Ni calentura ni fuga. Cerré y me quedé sentado al volante un minuto, esperando que el voltaje se estabilizara. Entonces lo vi por el espejo lateral, otro tráiler venía atrás, caja blanca, nariz azul. En el cofre, inmóvil, el mismo perro negro, sentado como una estatua, mirando fijo hacia adelante, uñas clavadas en la lámina. El tracto me rebasó. Alcancé a ver al conductor de perfil. Pálido, mandíbula tensa, ojos demasiado abiertos. El perro no lo miraba a él, miraba el camino. Yo sentí el corazón patalear con una claridad absurda. Quise aventarle luces, pitar, hacer algo. El camión pasó de largo y se metió en la recta siguiente. Un segundo de calma y después, a lo lejos, un chillido de metal desgarrado, un golpe seco, el rebote de la caja, el silencio que chupa el aire. Metí marcha y avancé. Los brazos me temblaban en el volante. Cuando llegué, la escena estaba fresca, el tráiler cruzado, la caja abierta, mercancía regada, la cabina hundida contra el barandal, vapor saliendo del radiador. No había tráfico aún. Frené metros antes, puse triángulos y corrí. El chofer seguía en su asiento, inclinado, atrapado por su propio volante. No se movía. No quise tocarlo. Llamé al 911, no había señal. Caminé unos metros buscando cobertura. Nada. El olor era insoportable. Pensé en bajar por la ladera, buscar ayuda. En ese instante sentí que me observaban. Giré y ahí estaba, del otro lado de la cinta de asfalto, sentado sobre sus patas, el perro. El ojo nublado, el lomo hundido, quieto. No me enseñó los dientes ni movió la cola. Me miraba a mí, no a los fierros. Algo en mí se aflojó, como si entendiera sin entender. No había ruido de aves ni de insectos. Solo nosotros dos y el vapor del motor tronando en puffs irregulares. No dije nada. No me atreví. Bajé la mirada como se baja la mirada en un velorio. Cuando la levanté, el perro ya no estaba. Ningún ruido de trote, ninguna sombra entre la maleza. Solo el olor, que empezó a menguar como si el viento lo hubiera recogido. Al poco rato apareció una camioneta de una cuadrilla de conservación. Luego patrullas, paramédicos, guardia. Les conté lo que vi del accidente, cómo me rebasó, el golpe, el humo. No mencioné al perro. Me hicieron pruebas de alcoholemia, me tomaron datos, revisaron mi caja. Un oficial me preguntó si había notado algo extraño en la carpeta. Le dije que no. Otro comentó que en esas fechas, en ese tramo, se habían juntado varios accidentes sin explicación clara. Un tercero, más viejo, dijo bajito que no era lugar para andar de noche, que hay quien se avisa, pero pocos quieren oír. Seguí viaje con la cabeza llena de piedras. Entregué, firmé, regresé. Esa noche no dormí. En el cuarto se me metió un silencio que no conocía. Cada vez que cerraba los ojos veía el cofre azul con el perro encima, mirando un punto al que yo no debía llegar.
Pensé en pasar por el paradero y buscar a la señora para preguntarle si sabía algo. No lo hice. Me dio miedo tener un nombre para eso. Los días siguientes empecé a notar cosas pequeñas. Al salir de madrugada, en la puerta del patio de maniobras, huellas de perro marcadas en el polvo, 4, grandes, separadas, como de un animal pesado. Llovía y por la mañana seguían iguales, intactas, sin borrarse. Una noche, al regresar, dejé las luces del tracto barrer la pared. En la sombra, apenas dibujado, se vio el contorno de un perro sentado. Parpadeé y ya no estaba. En otra ocasión, en la mesa de la cocina, encontré una migaja reseca de pan que no recordaba haber dejado, con un hilo de cajeta pegado como una lágrima. Empecé a dejar, sin pensarlo, un pedazo de tortilla o de pan cerca de la puerta. Desaparecía. Podría jurar que no había perros en la colonia. Aún así, desaparecía. No creo en maldiciones. Creo en carretera. Pero lo que ocurrió en el kilómetro 221 no lo acomodo en ningún cajón conocido. He hablado con compañeros con cuidado, sin soltar mucho, solo tanteando. Varios han visto perros negros en paraderos vacíos, parados en medio de la carpeta, sin moverse aunque uno les toque el claxon. Uno me dijo que un perro se le subió a la parrilla cuando paró a orinar y que, al volver a arrancar, el motor se apagó solito hasta que amaneció. Otro jura que escuchó una voz ronca en la cabina que le dijo que no bajara por una desviación. Se quedó y más tarde supo de una volcadura en esa misma desviación. Lo cuentan en voz baja, como si nombrarlo lo llamara. Yo sigo rodando. Es mi trabajo y mi forma de respirar. Pero cambié costumbres. Si el cuerpo me pide parar, paro. Si huele a hierro y humedad sin motivo, me detengo en el primer claro y espero a que aclare. Y si veo un perro negro flaco, de ojo nublado, no lo corro. Le dejo comida, bajo la vista y cierro bien la puerta. No porque lo adore, ni porque me crea protegido. Lo hago por respeto. Porque esa madrugada aprendí que hay avisos que llegan con 4 patas y una mirada cansada, y que ignorarlos es una manera de ponerse solo frente al acero. A veces, en las madrugadas quietas, cuando el motor vibra parejo y la cinta asfáltica parece no terminar, pienso en el chofer del tracto azul. Quisiera creer que también lo vio, que tuvo oportunidad de escuchar una advertencia y que la soberbia o el cansancio le nublaron el juicio. O tal vez el aviso no era para él. Tal vez era para mí. Y tal vez, desde entonces, alguien camina a mi lado, pegado al cofre, asegurándose de que no me salga del carril correcto. No lo sé. Solo sé que, cuando el reloj marca las 2 y la noche pesa, el espejo retrovisor me devuelve un brillo blanquecino, remoto, como un ojo que no pestañea. Y yo, sin voltear de más, aprieto el volante, bajo un cambio y sigo a 80, obediente, esperando a que el sol vuelva a tener nombre. Si te gustaron las historias de terror, regálanos tu like y coméntanos qué te gustaría escuchar en el próximo capítulo. Y si no estás suscrito o suscrita, te invito a que lo hagas para que no te pierdas lo mejor del archivo del terror. Sin más, gracias por escucharnos, hasta la próxima.